ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D nuevamente. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? Bien. Bueno, una semana con muchísima información de índole política, de índole Se económica acercan las PASO. y con la proximidad de las PASO, ¿no es Para cierto? el domingo 13 de agosto, falta poquitito, este domingo que viene ahora, ¿no? El otro. No hay, yo te digo, caminando por la calle, visitando, hablando con la gente que no está politizada, ¿no? Dentro de esto, no hay un clima de elecciones, ¿no? Acá la gente está en su... En el programa del día de hoy le vamos a preguntar a Federico yo González noto de González Valladares si está tan politizada la gente o no está tan politizada. Lo que sí sabemos que la brecha, y me refiero a la grieta, se incrementó. Cada vez vemos la gente más sesgada para un lado o para el otro. Bueno, ¿no? parte también de la falta de interés tiene que ver con el hecho de que las PASO, digo que es una herramienta, yo defiendo la herramienta de las PASO, me parece una buena iniciativa que se tomó hace un tiempo atrás, la posibilidad de visibilización que le da a espacios más chicos, me parece una alternativa más que interesante, pero la realidad es que en esta oportunidad no se está jugando, salvo en algún distrito, un tema puntual, pero a grandes rasgos no se está jugando nada, las PASO son nada. Con una cierta bronca del radicalismo histórico, me refiero, porque de alguna manera no solamente lo ningunearon, sino que no lo dejaron participar al radicalismo en distintas provincias de las PASO. Pero bueno, es un capítulo que hace el análisis político. Una semana, cargada de información, el bananazo del día miércoles. Más allá de la expectativa, ¿no?, del bananazo del día miércoles, ustedes recuerdan el Valle de Río Negro con las manzanas, el verdulazo, las economías regionales, tanto que se prometió en campaña política de las economías regionales. Pero si hacemos un vuelco de página, el aumento de la edad jubilatoria. Ya buscan... Yo en el bananazo esperaba encontrar algunos periodistas conocidos. Claro, haciendo una cobertura. Que tienen un perfil bastante, bastante gorilesco, y pensé que iban a ir a buscar banana, pero no lo... para alimentar su perfil político. No había entendido esa arista acá de Agustín Dateri, pero no seguimos. El vuelco de página con los jubilados. Piensan aumentar la edad jubilatoria. Pero no solamente ellos, aquellos que están en la provincia de Buenos Aires han intimado a aquellos jubilados que trabajan en relación de dependencia para que devuelvan el dinero con intereses. Señores, 6.394 pesos, no le alcanza y por eso siguen trabajando. Y después tenemos las máximas, las máximas dentro de la campaña electoral, porque en la provincia de Buenos Aires aparece un rol importante. Ustedes la escuchan permanentemente a la gobernadora, María Eugenia Vidal. Parece que ella es la candidata junto al presidente de la Nación. ¿Por qué, digo yo? Esteban Bullrich siempre atrás, ¿no? Digo, sale ella, habla, en los afiches Esteban Bullrich en el fondo, ella adelante. Sale y habla, Esteban Bullrich atrás, está medio escondido. Vos me estás obligando a decir que le dicen quédate atrás. ¿Por qué quédate atrás? Quédate atrás porque, tu reasignación de nicho, más allá de decir que eras un gerente de recursos humanos, que en esa filosofía CEO no entra la subsidiariedad y la solidaridad, pero ahora, recientemente en la campaña, lo que propuso es esta reconversión productiva, que seas conductor de drones, una de ellas, señores, conductor de drones, y si no, que te dediques a las cervezas artesanales, que son nichos de mercado, sí, pero que sirven para reemplazar la pérdida de 50.000 puestos de trabajo, está en duda. Y hay más dirigentes del PRO, uno de ellos que ha dicho que justifica la edad jubilatoria, pues dice que mis hijos, los tuyos, los míos, por el segmento etario, van a vivir 200 años. No sé qué estudio hizo, si hay medicina basada en la evidencia para que haga ese estudio, pero lo dicen para convencer que hay que aumentar la edad jubilatoria. Otro tema del pensamiento único, haciendo un vuelco de página del Banco Central, ¿no? Ya reemplazó a Pedro Vizcay, que lo comentaste vos el programa anterior, pasado. Lo reemplazó Enrique Sebach. O sea, el gobierno con la teoría del pensamiento único. ¿Recuerdan tanto que criticaban al gobierno anterior? Ahora potencian con un efecto multiplicador el pensamiento único. Era el segundo en el Banco Nación de Carlos Melconian. Sí, cuando señor. se va Carlos Melconian, se va del Banco Nación, ahora ingresa como director en el Banco Central. Bueno, en todo ese escenario, en instantes, vamos a escuchar la editorial económica acá, de Agustín Dateri. Y en el medio te voy a contar, en Sí. esta idea del Banco Central, de frenar, la inflación afloja su ritmo como el gobierno pretendía, como celebró los últimos 2 meses que le había dado 1,3, 1,2%. Bueno, no. Los datos de inflación para el mes de julio
indican, los oficiales todavía no están, el mes ya cerró, pero lleva unos días procesar los datos y que se comunique esto, cierra, todas las estimaciones privadas dan cuenta, por encima de 2%. Por encima o sea, del 2%. otra. Y después tenemos el traslado a precios que se empezó a dar los últimos días y que va a seguir ahora, del movimiento devaluatorio que tuvo el dólar en las últimas semanas. Sí, que el gobierno lo niega, ¿no? Sí, Sigue señor. con esa postura, pero que en realidad en los hechos sabemos que ocurre y que va a ocurrir. Vas a adelantar temas vinculados a la deuda, ¿no es cierto? Sí, ahora voy a hablar un poco de, por eso habrán visto el hashtag del programa de hoy, deuda y fuga. Les voy a dar algunos datos actualizados de qué es lo que está pasando con uno de los principales problemas que tiene la economía argentina, que es el ritmo al cual se está endeudando. Y les voy a contar con algunos datos ese endeudamiento que hoy está asumiendo la Argentina, que condiciona el futuro de las generaciones que nos siguen, ¿a dónde está yendo a parar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esos dólares que entran, ¿por dónde se van? Ahora hacemos una pequeña pausita, un corte, vemos unos auspicios y te voy a contar eso antes de presentar a los invitados. Vamos. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Bueno, mientras siguen llegando economistas al programa, se van acomodando, así que ahora en un ratito vamos a estar hablando con ellos. Te voy a contar un poco algunos datos actualizados de lo que está pasando con la economía en Argentina. La semana pasada hablamos de datos vinculados con la actividad económica. El ministro Duhovne, yo lo veo sorprendido, festeja, celebra en las redes sociales, está como niño cuando llega el día de su cumpleaños, cada vez que sale un indicador estos últimos días de actividad económica. ¿Por qué? Porque tanto la industria para el INDEC, como la construcción, como algunos datos recaudatorios, dieron variaciones que llevaron a que el ministro salga a celebrar. Ahora, muchachos, miren los datos adentro, desmenucemos un poquito, digo, están tomando variaciones puntuales contra el peor momento de la caída del año pasado. Vamos a tomar el estimador industrial. Celebraron una suba de 6,6%. El mismo mes del año pasado había caído 6,4%. O sea, estamos, si lo comparamos contra el 2015, la economía está abajo todavía. Y con relación al año pasado viene estancada. Cuando uno mira el primer semestre del año contra el primer semestre del año pasado, en materia de crecimiento de la industria, que es lo que mide este estimador, estás en cero total. Entonces, lo mismo con construcción, la obra pública. El año pasado se había frenado completamente. Cualquier cosa que hoy se mueva de obra pública, uno la mira contra el año pasado, claro, en términos de variación porcentual parece que fue un montón, pero no salgamos a celebrar. Y después está el tema, ahora vamos a hablar con los economistas que tenemos hoy acá esta noche en el piso, vamos a hablar cuando uno desmenuza. ¿Qué pasa adentro? ¿Cuáles son los sectores que están explicando ese rebote en el promedio y cuáles son los sectores que están siendo postergados? Los que están siendo postergados son la industria, son el empleo. Bueno, ahí tenemos la explicación de qué es lo que está pasando con, la industria, el comercio, tenemos la explicación de lo que está pasando con el empleo. Bueno, vamos a hablar de eso y seguirlo de cerca para no subirnos a esta pretensión de optimismo que entiendo de cara a las elecciones que el gobierno intenta instalar, pero que no tiene mucho que ver con la realidad. Pero voy a actualizar unos datos de deuda
en Argentina. Ustedes saben que uno de los principales problemas que tiene la economía argentina, acá lo seguimos muy de cerca, programa a programa lo venimos tratando, es el fuerte nivel de endeudamiento externo. Pero lo más grave es que esta situación de estancamiento, recesión económica, pérdida de puestos de trabajo, caída del consumo, lo que generó también es un aumento del déficit fiscal. Esa diferencia entre lo que el Estado gasta y recauda, que este mismo gobierno la tomaba como un gran problema ya por el 2015, previo a las elecciones, no ha hecho más que agrandar esta situación y hoy tenemos una preocupante situación de déficit fiscal, acompañada de otro gran problema que es el déficit comercial. Hoy en la Argentina se van mucho más dólares por lo que pagamos de importaciones que lo que ingresa vía exportaciones. El acumulado de ese saldo comercial en el primer semestre del año dio 2.613 millones de dólares negativo. Para encontrar un registro de esa magnitud hay que remontarse al año 1994, ¿sí? O sea, la situación es muy complicada. Cuando vos tenés estos dos déficits, fiscal y comercial, lo que se llama en la jerga económica déficit gemelos, de alguna forma lo tenés que financiar. ¿Cómo lo está financiando hoy el gobierno? Con el endeudamiento externo. Sale al mundo, a los mercados internacionales, a buscar dólares emitiendo papelitos, que son promesas de pago, que es la famosa deuda externa. Ahora bien, ¿a qué ritmo lo está haciendo? Bueno, esto preocupa. Desde que asumió el gobierno de Cambiemos hasta ahora, o sea, en un año y medio de gestión, el gobierno nacional, ya sea en dólares o deuda en pesos, pero llevada a dólares, expresada en dólares, ya emitió más de 71.000 millones de dólares. Si sumamos las emisiones provinciales, provincias que salieron a emitir deuda autorizadas por el gobierno nacional, porque necesitan la autorización del gobierno nacional, son casi 11.000 millones de dólares más adicionales. Si consideramos un grupo de empresas privadas, 32 empresas privadas de capitales nacionales que fueron también a buscar dólares al mundo, emitir dólares en el exterior por casi 8.500 millones de dólares adicionales. Si consolidamos todo eso, estamos en 91.000 millones de dólares. ¿Sí? Para que se den idea, el Producto Bruto Interno en Argentina es algo así como 500.000 millones de dólares. Estamos hablando casi de 20% del Producto Bruto de la Argentina emitido, consolidando todo este endeudamiento en un año y medio. Esto condiciona mucho la economía hacia futuro. ¿Por qué, básicamente? Ahora te voy a contar la otra pata de esto. ¿Por qué condiciona? Porque esos dólares que entran van a parar a obras, a cuestiones que mejoren la capacidad futura de repago de la economía, obras de infraestructura, mejor competitividad. No. Fíjate, lo que hoy está ocurriendo es que por salida de capitales, por fuga de capitales, ¿sí?, según el balance cambiario del Banco Central, en un año y medio se fueron 18.600 millones de dólares. Por giro de utilidades al exterior, empresas multinacionales que tienen rentabilidad en Argentina y que giran las utilidades a sus casas matrices, se fueron, también desde que arrancó el gobierno, casi 4.000 millones de dólares. Por turismo, el déficit de turismo, o sea, los dólares que los argentinos gastan en el exterior son más de lo que los extranjeros vienen a traer al país por el canal del turismo, se fueron también en un año y medio 11.321 millones de dólares. Por intereses de la deuda, se fueron 16.378 millones de dólares. Es decir, si uno consolida todo esto, el déficit externo, la fuga de capital, lo que se pagó por intereses, la cuenta de turismo negativa, las utilidades, todo esto consolidado son 50.228 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando cruzás los 71.000 millones de dólares que emitió el gobierno nacional con los 50.000 millones de dólares que se van por estos conceptos de salida de capitales, encontrás que lo que entra por deuda sale por estos canales, ¿sí? Conclusión, se torna insostenible, aumenta muy fuertemente la carga de la deuda y no mejora la capacidad futura de repago de esta deuda. ¿Cómo termina esto? Bueno, lo vamos a discutir ahora con economistas que hay invitados esta noche. Mi percepción es que esta película en Argentina la vimos varias veces y no termina bien. ¿Te parece, Gustavo, presentar a los invitados? Por supuesto. También quiero recordarle a todos ustedes las vías de comunicación. Nuestro WhatsApp es el 1161367550. Lo estoy leyendo. Sí, muchos llaman para hablar, ¿saben de qué? Para hablar de cómo está su situación económica, que han perdido el empleo. Muchos llaman por el problema jubilatorio. Y muy poquitos
mandan algunas puteadas. Pero bueno, también los quiero recordar y también agradecerles. Existimos, pero los que emiten epítetos irreproducibles no tienen ni nombre ni foto. Pero desde ya todos aquellos que se comunican con nosotros, muchas gracias. Y estoy presentando a los invitados, ¿sí? Nos acompaña primero Carlos Antífora Aguirre, secretario general del Sindicato de Trabajadores Rurales. Muchas gracias por estar acá. Yo planteo el tema, vos vas a plantear qué es lo que pasa con el mercado central y relacionarlo con el bananazo y las economías regionales. ¿Te parece? Sí, me parece. Bien. Tenemos también a Gabriel Solano, precandidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Actualizarnos qué es lo que está pasando con PepsiCo, ¿sí? Escuché por ahí, para no atribuirme una frase de otro periodista, que el único brote verde que se ve son los gendarmes vestidos de verde que reprimen a los trabajadores, ¿sí? Y el dólar. Y el dólar, dijo Agustín Dateri, le salió del alma, Agustín, y el dólar, y el dólar. Y bueno, y Javier Forlenza, precandidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, que también nos va a contar del acto del día viernes, ¿no es cierto? Exactamente, candidato a concejal. A concejal, sí, por señor. Tigre. Muy bien. Por Tigre. Por Tigre. Bien, la bien. Ciudadana, tierra de sí, un don partido Sergio picante, exactamente, de un país o Frente Renovador. Y pasamos a la otra parte del estudio, Agustín. Sí, vamos a presentar a los invitados que tengo de este lado. Acá tengo más el ala económica. Tengo a Julio Gambina, que es economista. Buenas noches, gracias por estar hoy acá. Andrés Aciaín, también economista, ha estado hace poco acá en el programa, hace un par de semanas. Bueno. Vamos a estar hablando con él también. Siempre es interesante esto que decía de la deuda y otros temas. Y Federico González, que es encuestador. Te vamos a pedir algunos números. Algunos tenemos. Algunos tienen. Sí, sí. Yo miro, ahí está mucha dispersión. Ahora te voy a preguntar, veo, ¿no? Algunos números, en algunos muy concentrados, pero sobre todo para abajo hay mucha dispersión en otros, ¿no? Suele ocurrir. Suele ocurrir. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Bueno, Vamos arrancamos. ¿si te parece? Arrancamos con Federico González, porque nosotros en el programa, el título del programa Economía 4D, la dimensión social de la economía, que muchos parece que en la teoría monetarista la tienen olvidada, pero la economía forma parte de la intención de voto. ¿Cómo lo ven ustedes? Que sí, que forma parte, que es una parte importante. No diría que es la única. Esa expresión de que al final la gente vota con el bolsillo me parece equívoca, porque la gente vota por una conjunción de factores. Pero dentro de esa conjunción de factores, la economía es un factor muy importante, si no el más importante. Tenemos de ustedes, vos nos manifestaste fuera del aire, que son que tienen una vigencia hace 3 meses, pero si podemos ver algunos cuadros de ustedes y de última que nos digas si avanzó o no avanzó, porque esos 2 cuadros están relacionados primero con el gobierno nacional que dijo pobreza cero, qué piensa la gente, y por otro lado si su situación empeoró o no. A ver si la podemos ver, si tenemos las imágenes, ya en instantes las vamos a ver, pero bueno, contanos un poco. Acá tenemos esta, dice la promesa de campaña pobreza cero, y acá en esta dice el 48,8% que la situación aumentó, o sea que la pobreza aumentó, el 37% que se mantuvo igual y el 9,8% que no sabe. ¿Esto se actualizó, empeoró o no empeoró? Yo creo que si la hiciéramos ahora, el que la categoría aumentó, habría aumentado. Es decir, que la percepción es que la pobreza va en aumento, sigue en aumento, y además, bueno, eso es una paradoja, pobreza cero y el gobierno cero en gestión de amortiguar o morigerar o bajar la pobreza. Así que creo que, bueno, es una promesa de campaña absolutamente incumplida y además fue emitida en forma irresponsable, porque después ellos mismos se encargaron de decir que era un eslogan, era un vector estratégico a largo plazo. En largo plazo estamos todos muertos, decía Keynes, ¿no? Así que bueno. Y tenemos otro cuadro, a ver si Hay lo muchas podemos promesas ver. incumplidas. Sí, muchas. Acá tenemos otro Estaría cuadro bueno también optar que- por cumplir. Sí, bueno, ¿cuáles? A ver No, si- por cumplir promesas. Digo. Ah, bueno, está haciendo campaña acá en el programa, pero esa no era la premisa. A ver si podemos ver el otro cuadro para que acá tenemos. Si cómo evalúa la situación actual del país. Mala dice el 50,5%, buena el 12,2%, ni buena ni mala el 32%. ¿Qué coincidencia este 32 con la intención de voto que tiene el gobierno nacional, ¿no es cierto? Ni buena ni mala. ¿Cuál es tu opinión? Y bueno, si esto el dato actualizado, si se modificó o no. Acá no estaría tan seguro si se modificó, no sé, la verdad que no sé, pero el cuadro que tenemos ahí es bastante negativo, me parece, ¿no? Bueno, pero todo para mí cae dentro de la misma lógica.
promesa incumplida, es decir, se generó mucha ilusión y después la realidad mostró que, bueno, que era un globo, metafóricamente hablando, un globo que se desinfló. Pero Agustín, fíjate Agustín, si tomamos el 12%, ¿no es coincidente, Agustín, con el dato de que es el segmento económico más favorecido con las políticas económicas? Hay un segmento económico que hoy está siendo favorecido, grupos concentrados, ¿no? Digo, grandes. De hecho, cuando uno analiza el consumo, hoy crece el consumo de productos más bien suntuarios, digamos, y no de productos básicos, con lo cual hay un grupo que está siendo favorecido. Pero te pregunto, en este escenario, provincia de Buenos Aires, ¿los números que ustedes manejan dan que lo que da mucho que los números de intención de voto? Sí. A nosotros la tenemos primera Cristina con 30.1, después tenemos un empate técnico y casi empate entre Cambiemos y Un País, Sergio Massa y Bullrich. Bullrich. O Vidal, que no se entiende. Sí, eso tengo alguna opinión. Sí. Nosotros tenemos a 25-1 a Sergio Massa y Stolbizer, 24-7 a Bullrich y Gladys González. Y a mí me parece que yo no soy demasiado crítico con los colegas y creo que desde el punto de vista del éxito de sus acciones, Durán Barba la ha pegado muchas veces. Sí, señor. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Esta vez no sé si es él o que está mal implementada la estrategia, me parece pésima. O sea, la idea esa, es decir, en teoría, el hecho de que María Eugenia Vidal sea la gran electora, por ahí hasta podría andar, pero la manera en que la implementaron es burda, porque los ponen a Bullrich y a Gladys González como cartón pintado, como que parece que estuvieran dibujados, y yo ayer justamente le decía a un colega, parece que estuvieran amparados por la sonrisa de mamá, y la venia de papá, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Me parece que los ponen en un lugar muy poco feliz, y es más, yo la verdad que si fuera candidato me sentiría un poco incómodo de hacer ese papel. Uno ve, yo el otro día miraba afiches, ¿no? Cuando uno va por las rutas, por la provincia, es la gran imagen de María Eugenia Vidal, atrás en un segundo plano, más chico Esteban Bullrich. Cuando uno escucha los audios, por ejemplo, en la radio, los spots publicitarios, la voz es la de María Eugenia Vidal, algún comentario menor de Esteban Bullrich, digo, muy oculto. Te quiero agregar la pregunta, hablando como asesor de marketing político, Fernando. El tema... Federico, igual parecido. Federico, discúlpame. El tema de la sinergia de marcas, porque uno dice, bueno, pongo la marca del PJ, o tal vez la izquierda puede citar a Alfredo José Palacios, o quien fuera, o el radicalismo Arturo Illia, y esa sinergia marca es fuerte, pero poner a María Eugenia Vidal, ¿sinergiza para un votante, o sea, un voto subrogado a través de María Eugenia Vidal? Mira, yo ahí sería más ecuánime. En principio esa estrategia podría andar, pero después hay que ver cómo se implementa. El detalle a veces hace la cosa. Para mí fue pésimo. Creo que si el candidato hubiese sido Manes, la sinergia se habría producido, porque además Manes tiene vuelo propio, tiene presencia. En cambio Bullrich, además, hasta suena medio paradójico, porque es un tipo muy alto, que mide como 2 metros, y parece el hijito de María Eugenia Vidal. Entonces me parece que esos detalles no estuvieron para nada pensados y no fueron para nada felices. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que... Yo creo que María Eugenia Vidal es una persona muy inteligente, tiene buena imagen y tiene algunas virtudes, eso hay que reconocerlo. Pero como todo mortal tiene el pecado del narcisismo. Me parece que se la creyó demasiado. Ese papel de heroína que yo estoy sosteniendo, me pongo al hombro de la campaña. Yo, la verdad que no sé, puede ser, pero yo creo que ahí una cosa es el guionista y otra cosa es el actor que se cree el personaje. Me parece que se la creyó demasiado, vamos a decirlo. Ahora que marcás eso de creérsela, y ya seguimos con el resto de los invitados, pero una cortita. Quien sí da muy bien en las encuestas, coincido en todos, acá en la capital, es Carrió, ¿no? Que está Carrió da muy bien, sí. Muy alto. Ahora, yo voy a un escenario posterior a las elecciones. El gobierno perdiendo la provincia, ¿sí? Como según los datos que vos tenés, por ejemplo, perdiendo la provincia. Carrió ganando y fuerte en capital. Esa situación de me la creo, ¿no le va a generar un conflicto interno al gobierno? Absolutamente. Yo creo Carrió que se va a posicionar. Yo creo que Carrió siempre tuvo, tiene y tendrá el sueño de ser presidente. Aun cuando perdió esa vez que sacó el 1%, para mí ella quería ser presidente. Y eso es muy evidente. Más allá de las virtudes y de los efectos que pueda tener, lo que es claro es que es una dirigente que tiene mucha ambición de poder y bueno, si está avalada por un
digamos, el voto del soberano, creo que es un dolor de cabeza Sí, para, yo creo que al para gobierno después de Mauricio las Macri, ¿no? elecciones le va a generar un tema. Sí. Bueno, vamos con los temas económicos, pero lo hacemos título de adelanto y después de la tanda lo profundizamos. Hay sectores, hay un crecimiento asimétrico, ¿no es cierto? En un informe que vos presentaste, Julio, hablaste de un informe o estadísticas sesgadas del gobierno, donde de alguna manera muestran un dato positivo y tapan ese efecto acumulación. A ver, una síntesis. Sí, es el análisis sesgado. Sí. Los datos son los datos. Cuando se dice hay un crecimiento del consumo importante en automotores o en el rubro inmobiliario, en vivienda, hay explicaciones interesantes para dar. Por ejemplo, el alto consumo de automotores tiene que ver con que tenemos récord de importación de automotores. De los autos vendidos en la Argentina en el primer semestre, 70% son importados. Eso quiere decir que la Argentina está organizando su economía para promover la producción en el exterior, principalmente Brasil. Los problemas... Fomentar la mano de obra brasilera. La mano de obra, la economía brasileña, las terminales automotrices de Brasil, digamos, es un impacto creciente en la economía brasileña, no necesariamente acá, porque lo curioso es que al mismo tiempo que algunas empresas crecen, toman empleados, el propio Ministerio de Trabajo informa que el promedio da deterioro de la fuente de trabajo creada, sobre todo en el sector industrial. Industria automotriz, los automotores venden más, pero no se expresa en producción local y mucho menos en crecimiento de trabajadores del sector automotriz. Entonces ahí tenés un tema muy, muy sesgado. Y el otro es el inmobiliario, tiene que ver con crecimiento muy importante de los créditos hipotecarios, principalmente de la banca oficial, y que está asociado a las opciones de inversión en los últimos tiempos. El dólar venía muy, muy caído, ahora explotó, pero el año previo anterior estuvo congelado. Muchos tenedores de dólares, que no es la mayoría de la población, es una parte de la población de ingresos medios, de ingresos altos, utilizó esos dólares para invertirlos en créditos hipotecarios, resolver el tema de la vivienda. Incluso el Banco Nación ha tenido que salir a flexibilizar después del brote verde del dólar y cambiar la relación cuota-ingresos a favor de los tomadores de crédito, y ha tenido que ampliar el plazo de los créditos, de plantear créditos a 30 años, plantearlos a 40 años como posibilidad. Y que está provocando de alguna manera desincentivar, ¿no es cierto? No, yo creo que lo hace porque... Pero mirá, te digo que habiendo encuestado a gente que está por tomar crédito, Sí. dijeron, ahora 10 años más no es... No, pero eso es otra cosa. Yo creo que en plano electoral, la imagen de que está creciendo el crédito hipotecario, que se está resolviendo, entre comillas, el tema de la vivienda, por eso digo es sesgado. Porque resuelve, pero resuelve para una parte de la población que tiene capacidad de ingreso, que tuvo capacidad de ahorro, ellos o la familia, mientras que el grueso de la población que tiene problema de vivienda no puede resolver el tema de la vivienda. Y lo mismo pasa con el consumo, por eso es sesgado, porque crece el consumo de automotores, pero el consumo popular sigue muy bajo. Te lo expresa... Hagamos lo siguiente, hacemos un pequeño corte, continuamos con Andrés y lo profundizamos. Vale, ¿sí? dale. Vamos, Agustín. ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos.